Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Espacio Noticias. En el video de hoy vamos a hablar acerca de hundir la economía global, el nuevo objetivo de la Reserva Federal. No sin antes recordarte que es muy importante que te quedes hasta el final del video si no quieres perderte ningún detalle. Antes que nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Dicho esto, arrancamos. La Reserva Federal necesita hundir la economía mundial para sobrevivir. El plan de la Reserva Federal para salvar al dólar primero va a destruir al mundo y luego va a desdolarizar al mundo. Necesitan hacer eso para detener la inflación. La ONU está haciendo un llamado a los bancos centrales para que detengan los incrementos de tipos. Esto significa que está haciendo un llamado para que en lugar de subir tipos, devalúen las monedas hasta que no valgan nada. Es decir, está pidiendo que los países arruinen a sus ciudadanos y sus economías para acabar dolarizando la economía mundial. Pero la ONU también hizo un llamado a la Reserva Federal para que haga lo mismo. Lo que pasa es que la Reserva Federal no lo va a hacer. La Reserva Federal está usando los tipos para destruir la demanda a nivel global porque controla la moneda de reserva mundial, es decir, dicta la política monetaria del mundo entero, y de este modo los gobiernos son municipalidades con ejército. ¿Por qué la Fed no se va a detener? El dólar no está respaldado en commodities, sino en la intimidación militar, es decir, o usas el dólar o algo malo te pasa. Dicen las malas lenguas, y la mía que lo repite, que el pecado de Saddam Hussein y Gaddafi fue querer desdolarizar sus economías. Dicen también que el pecado de John F. Kennedy fue querer abolir la Fed. Y antes de morir Shinzo Abe, Japón dejó de colocar sus dólares en bonos del tesoro, disminuyendo así la financiación del gobierno de los Estados Unidos. Y luego de morir, todo el gobierno japonés renunció. Además, el príncipe de Arabia Saudita fue llamado por haber hecho lo mismo que hizo Abe. ¿Qué necesita la Reserva Federal para financiar al gobierno de los Estados Unidos? Necesita colocar los bonos, porque se comen el poder adquisitivo de los bonos. Entonces, una inflación por debajo de los tipos de interés es necesaria para que los bonos del tesoro sean atractivos. Por debajo significa que es menor, y si hay deflación o depresión, es mucho mejor para atraer a los bonistas. El problema de la inflación es que no se resuelve siempre igual. Si el problema es un aumento de la demanda, subir tipos ayuda a contener el frenesí consumista. Pero si el problema es la oferta, lo que se necesita es o producir más o importar más. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos no quiere hacer. Todo se arreglaría si el gobierno de Estados Unidos quisiera, pero no. Subir tipos cuando el problema es de oferta, lo que hace es crear esta inflación, donde el hambre de las personas es la que controla la inflación. Es decir, es un juego de sillas musicales donde hay menos dinero en el mercado y menos oportunidades de tener dinero, o juego de sillas musicales entre los ciudadanos consumidores. Al haber menos consumidores con menos dinero, los excluidos no tendrán dinero ni una manera de consumirlo y tendrán hambre. Un paper de Brookings Institution por el economista Larry Bolt de Johns Hopkins, junto con los coautores Daniel Leng y Prachi Misra del FMI, encuentran que para mantener las metas de 2% de inflación de la Reserva Federal en un escenario optimista, requieren de un desempleo de 6.5% por 2 años en los Estados Unidos, un aumento de 80% del desempleo. El dato de desempleo anterior era de 3.7%, 6 millones de desempleados. Si suben a 6.5%, eso significará 10.8 millones de desempleados, es decir, hacer que la gente no tenga dinero para comprar. Ya no hay energía rusa, y con los recientes ataques al puente de Crimea, parece que los alimentos podrían dejar de fluir hacia Occidente, y eso va a agregar más inflación, y con los recientes reportes de la OPEP, hay más presión inflacionaria que se suma a la inflación especulativa. La inflación sube sin control más rápido que un cohete de SpaceX, y eso debe tener a los banqueros de la Fed al borde de su asiento. Y como el gobierno de los Estados Unidos se niega a subir la producción o las importaciones o a eliminar sanciones, todo queda en manos de la Fed, que solo puede subir tipos, 100% de probabilidad de que suba al menos 25 puntos y 82% de una gran subida de tipos. Y bien, antes de continuar me gustaría recordarte que si te está gustando este video no dudes en darle like. Si quieres más videos como este, déjalo en los comentarios y suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos. ¿A dónde va a parar esto? Pues no va a parar. Entonces acuden a aumentar el desempleo.
De hecho, los recientes números de empleo, que son buenas noticias para los ciudadanos de Estados Unidos, no son buenos para la Fed. ¿La cifra de empleo en Estados Unidos es mala noticia? ¿Mala para quién? Y se acercan las elecciones en Estados Unidos, y estos momentos los banqueros de la Fed y el gobierno de los Estados Unidos probablemente deben estar enfrentándose por el tema de la inflación. La Fed tiene un mandato doble de precios estables y empleo. La Fed no puede hacer demasiado si el gobierno de Estados Unidos no colabora. Luego de la crisis en 2008, el empleo se recuperó a un ritmo muy lento, probablemente para satisfacer a los bonistas. Ya sabes, cuando hay crisis deflacionaria, los bonistas ganan. La manera de manejar la economía ha sido tradicionalmente hacer que cuando se acercan las cifras de inflación y empleo, permiten una crisis para enriquecer a los ya ricos. Y en la de 2008, les fue particularmente bien y el empleo se recuperó muy lentamente. Durante el gobierno de Trump, como buen economista, reaccionó rápido ante la deflación resultante de la pandemia. Ya sea que lo ames o que lo detestes, como economista fue muy competente. La manera de atacar el problema fue la siguiente. Macroeconómicamente hablando, la crisis deflacionaria esencialmente corta la liquidez de la economía real. La gente despedida ya no compra y eso afecta a las empresas y despiden más gente. Entonces lo que hizo Trump fue crear los cheques de estímulo. Se le pagaba a la gente por no trabajar, pero a cambio debían consumir, y se le pagaba a las empresas por no despedir. Si despedían, pagaban el dinero como préstamo. Si mantenían a las personas, no lo pagaban, y los estímulos mantuvieron la liquidez de la economía real. La pandemia empezó a golpear la economía en febrero de 2020 y para mayo de 2020 ya los números de aumento de empleo eran positivos. El FMI pronosticaba 30% de desempleo, pero solo hubo un 14% antes del rebote. A los ojos de muchos que no saben de macroeconomía, esto fue un milagro. ¿Cómo era esto posible? El milagro no fue tan milagro, sino el resultado del trabajo de Trump economista, el hombre malo color naranja. Pero, ¿qué fue lo que Trump hizo distinto en 2020 respecto de la crisis de 2008? En la crisis de 2008 hubo enormes rescates, pero esos rescates no sirvieron para levantar el empleo porque el dinero nunca llegó a la economía real. Se quedó enterrado en el mundo financiero y fue usado para limpiar los activos tóxicos de los balances de entes financieros y empresas fracasadas que fueron premiadas por su mal manejo. En 2020, el dinero llega al consumidor y se aumenta la liquidez de la economía real, y así no ocurre el problema de empresas despidiendo y consumidores recortando gastos. Trump también predijo que en la actual administración habría inflación. Todos los planes y actividades han ido en dirección a gastar como si no hubiera un mañana. Si tienes un gobierno que gasta mucho en un país que produce poco y que recorta por medio de sanciones el suministro, el resultado lógico es inflación. El Reino Unido ya tenía pensado hacer lo que Estados Unidos en 2008, favorecer a los ricos, pero la crisis ya no le deja. ¿Fue Trump el mago milagroso que sus seguidores dicen que es? Fue un buen negociador y un buen economista, pero no drenó el pantano. No detuvo la Agenda 2030 y tampoco hizo nada acerca de la Sección 230 que protege a la Big Tech. Y sus victorias han sido esencialmente defensivas. En materia de politiquería, nunca tuvo iniciativa en las confrontaciones. Logró hacer trolling y a sus oponentes, y a eso le llamó feedback, pero nunca tuvo la iniciativa en la confrontación. Muchos piensan de que si Trump vuelve a tener el poder, arreglará este jaleo, pero existen dudas razonables al respecto. Es extraño enterarse de que la guerra de Ucrania ya estaba planeada desde 2019. Era durante la administración Trump. Esta guerra ayudó a destruir la oferta con las sanciones y se sumaba a un problema de oligopolios dentro de los Estados Unidos. Y sin un aumento de oferta y un gobierno muy gastón y sin medios para aumentar la producción o la importación, la única manera de la Fed de parar la inflación es aumentar el desempleo para matar la demanda. Los bonos de deudas corporativos casi han triplicado su yield, retorno de capital, en un periodo de un año. ¿Es sostenible? Si la Fed sube los tipos o dejan de pedir prestado a expensas del crecimiento o se van a comer sus ganancias o aumenta el desempleo. Ya la GE ha empezado el ciclo deflacionario de despedir personas. Despidieron al personal de generación eólica. El desempleo se propaga a otros países al dañarse las exportaciones hacia los Estados Unidos y al encarecer el dólar.
se encarecen las importaciones y así la inflación es exportada hacia otros países. Y como la Fed suba los tipos, los países verán sus monedas devaluarse y eso dificulta el pago de la deuda en dólares caros, por lo que podríamos ver países entrando en impago. A como la Fed suba los tipos, los bancos centrales verán que las brechas de rentabilidad de sus bonos serán excesivas respecto al dólar y deberán o subir tipos o devaluar la moneda, y eso significa desplome de monedas. La inflación exportada a otros países también agregará presiones a los bancos centrales de esos países y eso eventualmente empujaría desempleo en esos países. Así es como la Fed acaba propagando la crisis al mundo entero. Por ejemplo, Indonesia sufriría el doble que los Estados Unidos. Esto terminaría destruyendo la demanda mundial y los países más pobres serían golpeados más duro. Y a cómo se destruye la demanda de energía sería golpeada, entonces recortarán la producción encareciendo la energía. Y eso podría empujar una nueva divisa respaldada en energía. Irónicamente, la desdolarización no solo permitiría a los países proteger sus economías y sus monedas, sino que además ayudaría a contener la inflación en los Estados Unidos. Porque al haber menos demanda de dólares para comerciar, eso significa menos consumo en dólares, y eso alivia y reduce la necesidad de competir por los dólares existentes. Eso facilitaría la labor de la Reserva Federal y traería alivio para las empresas y los ciudadanos. Pero eso también empujaría a que el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial. El encarecimiento del dólar implica la necesidad de un cambio, buscar formas más baratas de endeudarse, buscar intercambios con países de modo que no se necesite el dólar para no competir por dólares caros. Y de esta manera los planes hegemónicos del dólar también crean los incentivos correctos para desdolarizar. Sabemos que sacar el dinero de los mercados financieros y pasarlos a la economía real para comprar cosas va a aumentar la presión inflacionaria. Pues bueno, Ucrania ha pedido 55.000 millones que se sumarían a los dólares en la economía real, agregando presión inflacionaria. ¿Cuántos estadounidenses deben ser despedidos para compensar el bandazo inflacionario de dar ese dinero para el gasto a terceros? No todo en el mundo tiene malas noticias. ¿Qué podemos esperar de los políticos en el futuro cercano? Cuando hablamos de élites, cada vez tenemos un cuadro más completo acerca de quiénes son y qué es lo que quieren. Tulsi Gabbard, ex candidata a presidente, renunció al Partido Demócrata y entregó un mensaje: "No puedo quedarme en el Partido Demócrata de hoy que está bajo control total de una cabala elitista, de amantes de la guerra, que están siendo movidos por wokismo cobarde, que nos dividen al racializar cualquier asunto y acosan con racismo antiblanco, quienes actúan bajo las libertades que nos dio Dios que está en nuestra Constitución, quienes son hostiles hacia la gente de fe y espiritualidad, y que demonizan a la policía y protegen crímenes a expensa de los estadounidenses que acatan la ley, que creen en fronteras abiertas y convierten en armas las instituciones para ir en contra de oponentes políticos y sobre todo nos arrastran cada vez más cerca de la guerra nuclear. Yo creo en un gobierno que es el del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Desafortunadamente, el Partido Demócrata de hoy no cree en eso. En vez de eso, defiende un gobierno que es de, por y para las élites poderosas. Apelo a los compañeros demócratas con sentido común y mente independiente para que se unan a mí y dejen al Partido Demócrata. Si no pueden dirigir la dirección en que los llamados ideólogos wokistas del Partido Demócrata están llevando a nuestro país, les invito a unirse. Si pensaste que se trataba de una conspiración, eso de pensar que era guerra entre élites y no la guerra usual entre países, Tulsi Gabbard no solo ha indicado que hay una cábala de elitistas, sino que nos ha dicho la dirección que llevan, y eso nos da una idea del manejo económico por el cual irá el mundo. Los países deberán establecer prioridades. Los gastos militares son mero consumo. Gastar en armas o gastar ahí en producir o gastar en calentar a la gente en invierno. Ya no es solo el dinero, también se trata de la energía. Pero ya sabemos cómo pueden resultar las cosas. Va a ser muy estresante para los políticos escoger entre tener un país hecho un desastre con poblaciones enojadas que les exigen y enfrentar la intimidación externa. Por el momento en que se den cuenta de que eso es un problema, ya la crisis estará algo avanzada y su mundo Barbie político estaría en peligro. ¿Cómo va a terminar esto?
con mucho estrés para las élites, élites acorraladas por otras élites que se acosan mutuamente, surgimiento de competidores y fuertes incentivos para abandonar el dólar e intimidación para no hacerlo. Es un momento horrible para ser parte de las élites o para ser un político. Pueden hacer daño, pero no pueden ganar. Esto ya no es una guerra entre países, sino entre élites. Si te ha gustado este video, dale un buen like y cualquier duda déjala en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más videos como este y activar la campanita de notificaciones.